Juan Pablo, muy buenos días, como siempre, después de sus merecidísimas vacaciones. Ya estamos por aquí, con novedades. Le agradezco la invitación y sí, efectivamente, fue muy placentera las vacaciones. Hacen falta, ¿verdad? No sé si digan lo mismo los televidentes, pero deben de algunos. Porque algunos pueden descansar también. Algunos. Claro que sí. Es bueno, el descanso es para todos. Es un ejercicio saludable. Don Juan Pablo, bueno, a nivel nacional podríamos decir que en la reforma energética consumatum est, o sea, ya todo está dicho, ya. Pues, ¿qué voz? Nadie levantó la voz, nadie levantamos la voz, o no hicimos grandes movimientos y pues no nos queda más que ahorrar gasolina y energía eléctrica. Algún televidente nos proponía que lancemos un día a la semana, no comprar gasolina y andar en bicicleta ese día. Así que, pues bueno, si de algo sirve. Bueno, yo les quiero decir que la reforma energética, como se dice, ya es ley. ¿Por cuánto tiempo se establecerá en esa reforma? Solo los partidos, que son los que pueden mover a los ciudadanos, y las cámaras podrán determinar en cuánto tiempo se va a establecer lo que ahora ya fue acordado. Por lo pronto, los consumidores de electricidad y de gasolina, pues recibieron, por ejemplo, todos, tendremos que adaptar medidas de reducción, darle mejor uso. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo. El gobierno, por cuestiones políticas, si usted quiere, nos subsidiaba el consumo de esos servicios, del cual tenía el monopolio, pero una vez que ya se ha abierto la inversión extranjera, donde la empresa va a ser una empresa más y que va a entrar la competencia, bueno, pues tienen que ajustarse los precios. Y por lo pronto, antes que se dé y se aplique la ley, el sábado pasado, usted recordará, se implementó un gasolinazo más. La Magna subió a 12.68, la Premium a 13.34, el Diesel a 13.17. Estos incrementos son de 9 centavos para la Magna y 11 centavos para el Diesel y la Premium. La verdad es que no se puede ocultar, porque muchos hablan de la política y muchos hacen señalamientos de por qué la privatización, por qué ese retroceso, por qué esas vendepatrias, por qué, y surgen muchas acusaciones. Pero lo cierto es que durante los últimos 30 años el gobierno ha sido muy gastalón, los diferentes gobiernos, los priistas y panistas. Llámese como se llama. Exactamente. Lo cierto es que la economía ha estado sostenida con alfileres y de ahí el nulo crecimiento. Lo único que nos ha salvado durante este tiempo es la inversión extranjera. Este año, con la empresa Peña Nieto, los niveles de la inversión extranjera subieron a 44,000 millones de dólares y gracias a eso se sobrelleva la economía. Pero se requiere más, se requieren otros 25,000 millones de dólares. ¿Y de dónde los van a obtener? Bueno, se va a obtener al abrir la inversión, porque como las dependencias, como cualquier empresa, usted cuando enfrenta o quiere crecer en su negocio, tiene dos opciones: endeudarse o abrir para que inviertan alguien y sea su socio, y obviamente cuando estos vienen a invertir, van a poner reglas. Y eso es de lo que estamos hablando, de las transnacionales que van a invertir en Pemex, van a invertir en la Comisión, y que obviamente ellos exigen, primero, que se limpie los estados financieros. Por eso el gobierno tuvo que modificar de pronto, que pasar la deuda. Hay un Pemex Pro. Sí, hay que pasar todas las deudas, hacer públicas, pasárselas al gobierno para limpiar la empresa y para poder que entren los inversionistas. Y esto va a ocurrir en las dos dependencias, tanto en Pemex como en la Comisión. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que se tiene que arreglar para que los pensionados, ¿sí?, lo resuelva y los enfrente el costo de las pensiones los enfrente el gobierno. ¿Pero quién es el gobierno? Bueno, pues en realidad quienes vamos a enfrentar ese adeudo y quienes vamos a venir pagando, obviamente, que somos los ciudadanos, los contribuyentes, y por eso es que, como usted menciona, se presume que puede ocurrir otro non FOBAPROA, como se hizo, recordemos cuando se liquidó a los bancos, para venderlos se limpiaron. Es el mismo proceso que se está haciendo ahora con estas dos dependencias. Bueno, pues no hay mucho más que hacer, le digo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que en el futuro
en el futuro los partidos políticos sigan haciendo su trabajo como lo están haciendo y van a tratar de capitalizar en lo que ahora consideremos, lo que el gobierno considera un acierto y lo que muchos ciudadanos consideramos o tenemos temor de que sea en realidad un desacierto. Los priistas, los panistas, los perredistas continuarán trabajando y lamentablemente esto motivará el proceso del 2015 para acrecentar su presencia en las cámaras. Cada partido va a trabajar y, por ejemplo, les voy a comentar, el PRI gastará todo lo que reciba de las transnacionales a quienes favoreció desde su campaña de Peña Nieto con sus reformas y así para conservar al menos los 251 escaños que requiere para conservar la mayoría y garantizarles a los beneficiarios ahora con las reformas que estos van a seguir disfrutando. ¿Por qué? Porque si pierden las intermedias, como ya lo hemos citado anteriormente, entonces los demás partidos tomarán fuerza y podrían revocarse, y vendría la contrarreforma a estos, y entonces lo ofrecido por los priistas y los panistas a las transnacionales quedará pendiente porque puede surgir la contrarreforma. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que ¿quién ganará la mayoría en el 2015? Empiezan a trabajar los partidos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el PRI, ¿sí?, va a señalar, el PRI y el PAN van a tratar de aferrar la reforma energética, los del PRD y Morena van a tratar de contrarrestar, ganar más escaños, ¿sí?, para poder hacer algunas modificaciones y ajustes a la reforma recién aprobada. ¿Qué va a hacer el PAN? El PAN va a capitalizar los efectos y los errores que considera en la reforma hacendaria, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque recordemos que la reforma hacendaria la acordaron entre el PRI y el PRD, y el PAN se opuso. Ahora el PAN va a capitalizar para tratar de crear una contrarreforma hacia la ley hacendaria y tratar de ganar adeptos, sobre todo en los niveles de la clase media y alta. Y los panistas, los periodistas se enfrentarán a los priistas y a los panistas porque entre los dos acordaron la reforma. De tal modo que esa va a ser la razón del pleito, esa va a ser el porqué y para eso va a estar enfocadas las campañas. Pero ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un partido, un PAN muy desgastado, con esperanza de regresar al poder, el PRD permanentemente ya todo desarticulado por las luchas internas que se dan en ese partido, de tal modo que no esperemos mucho. El Morena, recién creado, empezará a trabajar, López Obrador con su constante campaña en contra de todo lo que represente la privatización, y entonces él va a capitalizar precisamente la reforma que se acaba de establecer. Y así van los trabajos. Pero, por ejemplo, vemos que el PRI, que es la situación que tiene, porque de hecho, pues estar en el poder lleva la ventaja, pero resulta que el PRI está muy desgastado, resulta que el PRI enfrenta problemas del mismo presidente, la imagen del presidente está muy desgastada, ha descendido a los niveles más bajos, y esto mucho al gobierno no le preocupa mucho lo que ocurre en el interior, sino en el exterior. Y para revisar eso, pues resulta que, por ejemplo, medios importantes como el New York Times señalan que los niveles de aceptación del presidente han caído más de 20 puntos. Obviamente, los aplausos, las felicitaciones por sus reformas, sus medidas económicas, se dan en Estados Unidos dentro de los intereses y los dueños de las transnacionales. Pero al interior de México se ha derrumbado la popularidad del presidente y eso tiene un costo y entonces él intentará remontar. ¿Por qué? Bueno, ¿quién va a pagar precisamente eso para que remonte la buena imagen del presidente? Pues las tendremos que ver los contribuyentes. El gasto en publicidad del gobierno federal nunca ha sido muy claro. La información recabada dice que mientras Calderón en su primer año destinó a promocionar su imagen más de 5.261 millones de pesos, Enrique Peña Nieto redujo el gasto a 4.195 millones. Bueno, el objetivo de ese extraordinario gasto es claro, ganarse la simpatía del interior y el exterior. Pero ¿qué tanto le resulta productivo ese excesivo gasto? Esto nos lo dicen los resultados de las diferentes encuestas. Yo consulté, por ejemplo, una que me parece muy interesante, publicada por el periódico Reforma, ¿sí?, que señala, incluso hace un señalamiento que debemos de observar. Él separa lo que es los líderes de opinión y lo que son los ciudadanos comunes, como nosotros.
el periódico separa que, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que la gente que está informada, la gente que consume, que busca la información, que son los líderes de opinión, tienen una percepción muy diferente a los ciudadanos comunes que solamente reciben información del gobierno y que ven la información de las grandes televisoras, o sea, lo que es la publicidad pagada. Y en ese sentido, bueno, pues los resultados son muy diferentes, son muy dispares. El caso es de que los líderes de opinión, por ejemplo, en el 2013 tenía hacia el presidente un nivel de aprobación del 78% en temas como educación, seguridad pública, economía, violencia, incluso. Sin embargo, para julio de 2014 solo le da un nivel del 40%, mientras que los niveles de desaprobación en el mes de abril del 2013 solo alcanzaba el 20%, ahora el nivel de desaprobación a las políticas del presidente llega al 60%. Los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, resulta que en el 2013 los ciudadanos desaprobaban el trabajo del presidente, solo era un 30%, ahora la desaprobación llega a un 46%, mientras que los que aprueban, los priistas o los que tienen esperanza en el nuevo PRI, ellos mantienen el mismo nivel, el 50% del 2013 y el 2014. ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde se refleja el gasto que hace el gobierno de los más de 4,000 millones de pesos para mejorar su imagen. Sin embargo, como le decía, en el caso de los líderes de opinión, que son los que tienen que dominan en las redes sociales, dominan los blogs, dominan en algunos medios que se han abierto a la crítica, bueno, ahí la percepción es diferente. El presidente está demasiado desgastado, con sus niveles de aceptación no podría remontar y va a tener un problema para cuando venga el 2015, y por eso conviene revisar estas cifras, porque eso nos puede dar una idea cuáles serán los resultados del 2015 si el presidente y su partido conservan la mayoría en el Congreso, o los partidos de oposición, ya sea el PRI, el PAN, el PAN, el PRD o el Morena, pueden recuperar algunos escaños y darle la guerra a las políticas del presidente y conseguir la contrarreforma. Fíjese, llama mucho la atención el bajo nivel de popularidad, como usted dice, porque él llega con mucha popularidad y es bastante poco el tiempo, no va ni a la mitad, que normalmente es después de la primera mitad cuando empiezan a descender realmente, cuando ya la gente está desengañada o encantada. Estamos a un año 8 meses, un año 8 meses prácticamente, un año 7 meses de que asumió el gobierno, perdón, 8 meses, porque es el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. De que asumió el encargo, más sin embargo, pues las realidades no eran como ellos las planteaban, y a pesar de que aquella fama de guapo y de galán le sigue dejando el ego satisfecho, porque en cada gira pulula a la gente para tomarse las famosas selfies. Es más, él ha aprendido a tomarse las fotos con la gente. Eso es como de lo más que creo que a él le pareciera que no ha bajado su índice de popularidad. Sin embargo, bueno, pues como usted lo está diciendo, la realidad es otra. Mire, le quiero leer algo que tengo. La Cámara de Diputados aprobó el esquema de rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El rescate aprobado en lo general por 327 votos a favor, 125 en contra y una abstención, o sea, ese tibio, ¿no? Ni frío ni caliente, forman parte de las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria turnada esta madrugada al Senado de la República. Perdón, la madrugada de ayer, la madrugada de ayer al Senado de la República. El pasivo contable de Pemex es de 1.1 billones de pesos, y el de Pemex, fíjese usted, y el de la Comisión Federal de Electricidad de 500,000 millones de pesos, el pasivo que tienen. Entonces, déjeme decirle algo que me parece bien interesante, es que antes permanecían intocados los sindicatos, y ya dentro de todo lo que ha pasado que no nos gusta, hay algo que sí me gusta, que dice: dichas modificaciones deberán conllevar en el mediano plazo una reducción de las obligaciones de pago de las jubilaciones
y pensiones de la empresa. Además, modificaciones deberán contemplar al menos que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales. O sea, ya se metieron un poquito, aunque se ya ve que era intocable. Entonces, creo que, pues bueno, una buena... Se lo están haciendo no por una decisión del gobierno, sino por un requisito que piden los inversionistas. Los claro, que van a venir ¿cómo voy a llegar a cargar con toda esa carga, ¿no?, tributaria del sindicato? Exactamente. Bueno, pues tiene varias aristas esta situación de los sindicatos. Quiero decirle que, por ejemplo, mucho se habla de la corrupción de los sindicatos y los privilegios de los trabajadores de Pemex y todo, pero son ciudadanos mexicanos que generan y hacen una derrama económica en sus zonas, ya sea Coatzacoalcos, sea Tampico. ¿Qué ocurre con las nuevas empresas privadas? Bueno, ellos tienen barcos estacionados en el Golfo, allá en las plataformas, y tienen 300, 400 japoneses o chinos y coreanos, ¿sí?, y a ellos se les paga ir al barco y ellos emigran a su tierra y allá se van a hacer la derrama económica, y nuestro país ha perdido mucho. Esas situaciones del sindicato también se tienen que revisar, porque no es posible que se siga propiciando esa fuga de capital, exactamente, y esa desprotección al trabajador. Hablemos de los tiempos de la Quina y del Barragán, por ejemplo, Camacho. Todos esos sinvergüenzas, si usted quiere, y saqueadores y vividores de los trabajadores, todo. Pero la derrama se daba en México. Recordemos los tiempos de Tampico, los tiempos de Altamira. Sí, las grandes pujanzas que eran, sí. Sí, entonces corresponde ahora a que el gobierno ampare a los trabajadores para que rescate algunos de esos Romero de Champs, que es el actual líder de los petroleros, diputado federal, por cierto, también, pues ¿qué papel juega? Pues tiene que ser lo que hace el apoyo a Peña Nieto. Sacaron mucho dinero del sindicato de Pemex para apoyar a Peña Nieto. Peña Nieto no puede desampararlo. No hablemos de los trabajos, sino hablemos del liderazgo de él. No lo van a quitar, ¿sí? Van a hacer, porque van juntos el sindicato y el gobierno hacia los inversionistas extranjeros. Pero de eso habrá que hablar más a detalle, porque esto continúa. No va a terminar en que se aprobó la ley y se acabó el asunto, se estableció la reforma y listo, no. Eso va a continuar dando a mucho que comentar en el tiempo que sigue. Vámonos con otro tema, don Juan Pablo, respecto pues a una declaración que hacen mandos federales en donde dicen: no hemos podido erradicar la violencia en Tamaulipas y le sugerimos que no visite ese estado. Bueno, pues así de fácil. Yo tuve necesidad de ir a Tampico hace unas 3 semanas y ya no hay tránsitos, no hay agentes de tránsito, no hay policía, no existe. Únicamente por doquier ves patrullas de Policía Federal, el Ejército y la Marina. Claro, para garantizar precisamente el turismo. Tampico, su gran entrada de dinero, claro, es precisamente el turismo nacional, sobre todo. Mucha gente de Monterrey viaja a Tampico y San Luis Potosí, lo que es Tamaulipas y el centro. Pero bueno, tienen que de alguna manera garantizar la seguridad de los ciudadanos. Podrá usted decir eso, pero también tendrá que aceptar que entró y salió sin mayor problemas, gracias precisamente bendito Dios, a ese control y esa vigilancia. Que están sellando Tamaulipas para evitar que se vengan, a mí me parece también bueno. Preferimos verlo en las noticias, que eso ocurre en Michoacán, ocurre en Tamaulipas, antes de ver lo que ocurre en nuestro estado o en nuestro municipio. De tal modo que sí, realmente no debería la autoridad darse por vencida o aceptarse, mostrarse como derrotados, pero lo cierto es que no es una tarea fácil. El problema es muy añejo. En Tamaulipas se ha erradicado mucho la delincuencia organizada. Recordemos que hay 2 rutas que hacen que Tamaulipas cobre los niveles de inseguridad. Es la ruta del centro, que viene desde Guerrero, Michoacán, que pasa por Río Verde y por San Luis Potosí, y entra por Tula, y va a dar a Matamoros y a Reynosa, y la otra, la más grande, que es la que viene del sur, que es la ruta que viene de Coatzacoalcos y hacia Matamoros, y que va por toda la carretera del Golfo. De tal modo que no crea, Tamaulipas está en una situación muy difícil, y bueno,
La recomendación es que no vayan, pero sin embargo los deseos de descansar y de vacacionar son más, y la mayoría de los ciudadanos corren. La falta de presupuesto de don Juan Pablo, porque quien quiere ir a la playa y tiene un poco más de dinero, pues se van a Cancún, a Puerto Vallarta, tenemos muchas playas. Mire, quiero leer este mensaje, dice, 87 128 58 para mensajes, 487 121 05 83, dice: bravo, bravo, bravísimo. Parece que hoy sí tenemos programa en vivo. Bueno, eso parece. Hurra, yupi. A ver lo que ocasiona usted por irse. Muchas gracias, sí. Bueno, don Juan Pablo. Estamos hablando de San Luis Potosí. Sí. Si gusta ver el asunto de los candidatos, que aunque sí, yo considero que es la temporada en que los periodistas pues se acomodan también, los blogueros, dueños de revistas y todos, pues hacen sus propias promociones y traen como si fueran ofertas, ofrecen a su auditorio, sus televidentes o sus lectores, pues nombres de algunos candidatos que están dispuestos. Obviamente, Pablo, no solamente los candidatos tienen corazón, también los periodistas, y esa es la razón por la que se ha dado una difusión tremenda y la lista de los candidatos, que yo la verdad considero más a muchos de ellos, si acaso llegarán a monas. Lo cierto es que la cosa está de moda, y la verdad es que aún no es tiempo de hablar en serio de los candidatos, ya que van a ser seriamente considerados como tales. Estamos en épocas de la especulación, de la promoción, y bueno, por eso es la lista. Se habla, por ejemplo, del PAN, de los que usted mencionó la semana pasada, de Sonia. Hoy recibí precisamente un boletín de Sonia Mendoza. Me manda, yo no sé quién le dio mi correo, me manda mi correo, su promoción, donde dice que ella está más que dispuesta a sacrificarse e iniciar los trabajos para abrir su candidatura. ¿Por qué? Porque así como sirve como senadora de los potosinos, también puede servir como gobernador. ¿Y quién más? Bueno, pues usted recordará de los nuevos que han aparecido, el señor Ramón Samanillo otro Pérez. Ramón, tenemos a Ramón Martel, ahora es Samanillo Pérez por el PAN. Pero bueno, así van a seguir surgiendo. Hablan en San Luis Potosí, por ejemplo, de Mario García Valdés, hablan de el papá de los pollitos, el exalcalde de Soledad y padre del actual alcalde en Soledad, que también quiere ser gobernador. Y bueno, está la pasarela en todo lo que da. Le digo, muchos traen su juego ya en las alcaldías. La realidad es que muchos quieren ser regidores, pero se anuncian o se promueven como candidatos con la intención de que los inviten a algo, los incorporen a las planillas y queden. ¿Algo que era? Ahí tiene usted a Carrera López, ahí tiene usted a Juan Pablo, sí, Juan Pablo, no López, ahí tiene a Mario García. Escobar. Ahí tiene Mario García, alcalde, ahí tiene usted a el exalcalde también. Mario Leal. Ahí tiene también a este hombre Octavio Pedrosa, y bueno, pues Ramón Samanillo, como si se tratara de aquello Sonia Mendoza, como si realmente es muy difícil vivir fuera del presupuesto, Javier Suara, que muchos quieren seguir viviendo dentro, algunos que ya salieron quieren regresar, no lo que se llevaron, sino regresar por más, y entonces pues esa es la temporada en que hay que promocionarse, y el que no se mueva no sale. Así es que esa es la razón. Yo me esperaría a más adelante para ya ver la formalidad cuando los partidos promuevan ya a sus candidatos. Ahí nos vimos, por ejemplo, Enrique Galindo por parte del PRI y a Juan Ramón Martel, que son de los que dicen consentidos más. Sin embargo, se habla de un Valladares por parte del PRI, que por amistad personal con el presidente Enrique Peña Nieto, pues podría ser. Mire, pero bueno, en esto de la política nada está escrito. Yo considero que los tiempos van a marcar. Los varones del dinero, que son los que gobiernan en San Luis Potosí, no tienen partido, no tienen ideología política. Claro. Ellos tienen intereses, tienen negocios, y ellos van a determinar o influir y tratar de influir precisamente en la decisión del presidente del PRI, que es quien nombra a los candidatos a gobernador, y entonces se va a dar por esa vía. Los candidatos, necesitan mucho dinero
y los varones del dinero lo tienen y están dispuestos a invertir. ¿Para qué? Para que los políticos en las cámaras defiendan y pongan a salvo sus intereses. Ese es el interés de fondo. Lo demás es política y lo demás es publicidad. Y lo demás es, bueno, a ver quién le pega. Exacto. Don Juan Pablo, bueno, eso me parece que en el Estado sigue sin gobernar nuestro gobernador. Te iba a decir Horacio Sánchez Unzueta, no es verdad. Horacio, el Tigre, son varios. Son los asesores que pasaron a ser asesores. Y lo asusan y les marcan las reglas. El Cándido Ochoa creo que también ya quiere gobernar. Dicen que inclusive Cándido Ochoa no tan solo cogobierna, no que quiere, él cogobierna o gobierna prácticamente. De hecho, es el único que despacha en Palacio de Gobierno. El gobernador prácticamente ha estado ausente de Palacio de Gobierno todo este sexenio. Y el único que sí está todos los días ahí es el secretario, y se habla inclusive que sería quien abandera una diputación federal en este distrito. ¿Junto con Emilio de Jesús? Creo que Emilio de Jesús, hijo, que sería el que estarían lanzando, tendrá que medir las posibilidades con Alejandro García, porque Alejandro García pues es el más apuntado, a quien apuntalan más para estar como candidato a diputado federal. Estamos en tiempo de mona, señora. Son puras monas. Exactamente, ya vendrán los gallos. Bueno, pues vámonos con el municipio. ¿Qué tenemos aquí en los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández? Bueno, tenemos aquí que se integró, ya se le dio forma al Consejo Consultivo del Sazar. El Sazar es como una alcaldía, maneja mucho dinero, y el Consejo Consultivo mucho, no creo que viene siendo como un cabildo. Se supone, ¿sí?, que en el Consejo Consultivo están nuestros representantes, los que somos usuarios, y que ellos van a defender y vigilar al director para que no malverse, no desvíe, no se gaste innecesariamente el dinero, no endeude sin necesidad al organismo, y mantenga un buen servicio para nosotros y sobre todo en buenos precios. ¿Qué es lo que realmente ocurre ahí en el Sazar? Bueno, yo le quiero decir que yo considero que se estableció una ilegalidad cuando se designó precisamente a Sergio Juárez Berrones. Eso ya lo hemos comentado y no quiero ampliar mucho. El alcalde lo impuso a Sergio Juárez y con ello cometió la violación que ya hemos mencionado, el artículo 99, fracción 4, que habla de que debe tener un título profesional relacionado con la función, así como de tener experiencia de 5 años en materia de agua en el caso del municipio cuya población sea mayor a los 50,000 habitantes. ¿Cómo es el caso? Sobre ese asunto existen 2 denuncias, una del señor Adón Tapia y de un señor de acá de San Marcos. Bueno, pues resulta que si el director se desempeña su cargo sin ninguna pena, aun cuando está consciente que falta a la ley y el alcalde lo sostiene consciente que están violentando la ley, pues lo cierto es que hicieron con el Consejo Consultivo exactamente otra ilegalidad para montarla sobre la primera que hicieron. Y le quiero decir que, por ejemplo, la ley es muy clara. Dice que los que pueden formar parte del Consejo Consultivo, dice en el artículo 104 de esta ley de aguas, dice: los representantes de los usuarios comerciales, industriales del Consejo y del Consejo deberán pertenecer a instituciones, asociaciones, cámaras y colegios de profesionistas u organizaciones sólidas debidamente y tener, lo más importante, tener conocimiento en materia de agua o temas relacionados estrechamente con esta, en tanto que los representantes de los usuarios domésticos deberán ser personas comprometidas en atender la problemática del uso de agua y su conservación, buscando preferentemente un perfil adecuado al tema hídrico. Esto quiere decir que todos los del Consejo Consultivo, eso dice la ley. Pero estamos hablando de la ley. Eso dice la ley, pero la realidad es otra. De eso estamos hablando. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que, haciendo a un lado la ley, el director de Sazar eligió y designó a algunos cuates, a algunos amigos, para
integrar el consejo. Y en esta planilla se decidió registrar a Román Hernández González, a Felipe de Jesús Ramírez Morales, Serafín Rangel Torres, Jaime Gama Sandoval, que repiten el cargo, Graciela Montoya, José Antonio Martínez Mireles, Rodrigo Cano Alonso, y como representante de los usuarios domésticos quedó el señor Gabriel Fernando Martínez Domínguez. ¿Qué saben? ¿Serafín a quién representa? ¿Serafín Rangel? Pues no sé, la verdad no sé ni a quién representa Jaime Gama. Ellos representan los organismos, ¿sí? Porque debe estar integrado por ejemplo, los industriales, las tomas industriales, las tomas comerciales, ¿sí? Y entonces ellos, como miembros de alguna institución, ya sea la Cámara de Comercio, ya sea la universidad, por ejemplo, cada quien... No, por la universidad me imagino que está Graciela Montoya, la licenciada Montoya. Y uno está por la CTM, ¿sí? Otro, Román Hernández, se supone está por la Comparmex, ¿sí? Pero el asunto de todo es, ¿qué saben estos señores integrantes del Consejo Consultivo sobre el asunto que van a representar? ¿Qué saben del tema hídrico? ¿Qué saben del manejo del agua, del uso? ¿Qué podrán saber esos señores? Pues absolutamente nada. El asunto es que conviene meterlos un consejo consultivo a modo. ¿Para qué? Para que no puedan, ellos ya no pueden no tener cara para reclamarle al director de SASAR y decirle: Sergio, tú estás ilegalmente desempeñando un cargo, porque ahora resulta que la mayoría de los... Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues la ley dice que ya está dado, se eligió... ¿Pero por qué están ilegalmente, dice usted, los integrantes de ese consejo? Porque no tienen conocimiento. Usted dígame el nombre del que ya le diga. ¿Quién de ellos tiene experiencia sobre el tema del agua? Gabriel Martínez. Es el único y se registró por su cuenta y es el representante de los domésticos. Pero se elige, por ejemplo, a Román, que no conoce del tema, y se elige como el presidente del consejo, ¿sí? Se elige de secretario a Gama, que estuvo ya, que no conoce del tema, pero sabe de conseguir obras precisamente de ahí en SASAR, y de eso le quiero hablar. ¿Por qué soportan ellos tener la pena de no tener la capacidad y sin embargo aceptar el cargo? Bueno, pues porque van detrás de algún interés. Dice el artículo 104, los cargos de las personas integrantes del Consejo Consultivo serán honoríficos, por lo que en ningún caso tendrán derecho a remuneración alguna. Y entonces la pregunta surge, bueno, entonces, ¿cuál es el interés de estar ahí? ¿Por qué aceptan la pena? Por ayudar. Bueno, quizás... Ayudar al pueblo, por trabajar para pues, la comunidad. Los antecedentes dicen que el interés es conseguir trabajo, alguna obra. Yo le mencionaba al arquitecto Jaime Sandoval, le dieron una barda, le dieron una obra, le dieron trabajo. ¿A cambio de qué? De que mantenga y apoye las políticas de Sergio Juárez Berrones como director, no solamente por la cuestión ilegal, sino por algunos manejos. Ay, don Juan Pablo. Recordar el caso del endeudar, el interés del alcalde, ¿sí?, de endeudar al SASAR con más de 6 millones de pesos, ¿sí?, cuando se supone que es un organismo operador, ¿sí?, independiente. Y que, paramunicipal, exacto, con presupuesto propio, entidad propia. Los del Consejo Consultivo son los únicos que pueden aprobar si se endeuda o no se endeuda. Pero ¿qué va a ocurrir con un Consejo Consultivo a modo, ¿sí?, como el que se acaban de elegir, que aparte de estar ilegal, llevan el interés de obtener algún beneficio? Porque yo le puedo citar que algunos de los integrantes tienen familiares en la nómina municipal, o los tienen en SASAR, o los tienen en la presidencia, y con ello le corresponde la disciplina y la docilidad que deben demostrar. Ay, don Juan Pablo, en las próximas reuniones del Consejo. De tal modo que los usuarios, que somos los que venimos pagando al final de cuentas los costos, tendremos que asumir el cargo del crédito sobre la segunda etapa de la planta tratadora, que debo decirle que no es necesario, ya se dijo en la Comisión Nacional del Agua, que no es necesario la segunda etapa porque todavía tiene vida para 3 o 4 claro, hasta 5 años. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia del crédito. ¿El diezmo? Usted hizo eso, el diezmo, el ofrecer el contrato o conseguir un... Ay, don Juan Pablo, qué bárbaro, me hace usted decir cosas. Si usted no necesita, si no se requiere que se amplíe, que se construya segunda etapa, y usted ve la urgencia del director de SASAR y del presidente municipal porque autoricen ese endeudamiento,
¿qué otra idea nos puede reflejar o nos puede dar a pensar que si no es necesario para qué el endeudamiento? Pero bueno, todas esas cosas se hacen precisamente... El presidente de Ciudad Fernández se ha manifestado abiertamente en contra de solicitar ese crédito. Él dice, yo no le voy a entrar, yo no voy a participar porque no puedo dejar endeudado a Ciudad Fernández. Claro. Él lo ha manifestado y pues nos darán algún golpe de gracia por ahí. Pues el problema es que con este consejo consultivo que se acaba de elegir, a modo, dócil, no hay una posibilidad que alguien levante la voz, porque quien se atreva a levantarlo, en todo caso el representante de los consumidores domésticos, que es Gravier, que valga la redundancia, es el único que conoce el asunto del agua y fue el único que fue aislado y fue elegido gente que no conoce del tema. Claro. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que la mayoría van a cerrar, hacer su círculo y lo van a excluir. De tal modo que los consumidores, los usuarios, nos vamos a quedar sin representante, ¿sí? Porque no va a tener la capacidad de poder. Es como en el Cabildo, les decía. Una voz que levante, no levanta vuelo, no hace nada. ¿Por qué? Porque los demás están cooptados y están disciplinados. Por eso es que el municipio y el SASAR andan precisamente como andan, sobre todo en cuestiones administrativas. Pues inclusive en ese aspecto se ha hablado mucho y se describe a una de las integrantes del Cabildo como, pues ¿cómo le dijera? La quieren quemar como en leña verde. Fíjese que le voy a citar, y no quería tocar el tema. Yo conseguí una copia de la convocatoria para esa reunión, ¿sí? La subí a mi página desde el café, ¿sí? Y resulta que de la presidencia se dieron a la tarea de captar la foto, ampliarla y mostrarla, como si se tratara de que alguien había infiltrado, como si alguien la había traicionado. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿es un cabildo integrado por representantes de los ciudadanos o es una mafia? Que son nuestros representantes. Exacto. Y que toda la documentación que se maneja ahí es pública. Claro. Exacto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Es un cabildo o es una cofradía, o es una mafia, es un grupo que está ahí controlando el ayuntamiento como mafia, que no quiere que trascienda, que no se divulgue, que no se traicione? O sea, ¿de qué se trata? Y eso, el solo hecho de andar buscando, investigando quién filtró, quién le dio la información a Juan Pablo, porque yo tengo información, me llegó la información de una empresa que se llevó 58,000 pesos, que se llama Los Tres Canes, y que nadie sabe. ¿Y de quién será? Pues nadie sabe. Se le hizo un contrato de servicio por un solo día, por una vez, se le pagó y nadie sabe exactamente. El señor acreditó para cobrar un pasaporte, nadie me supo dar razón de quién es ese personaje. Sin embargo, también andan investigando quién me filtró la información. Y le vuelvo a repetir, ¿de qué se trata? Si toda la información que está ahí es pública y todo, deberían ellos subirla al internet, métase a la página del municipio, a ver qué encuentra. No funciona. Cuando por ley ni sueldos ni nada funciona. Cuando por ley deberían de publicar, cada junta de cabildo se debe subir a internet y se debe dar íntegra. Y además deben, aunque nuestro querido secretario diga que no está obligado a hacerlo, porque yo le dije, oiga, ¿y quién votó en contra? ¿Quién votó a favor? Nada más son tantos votos en contra y tantos a favor, pero ¿quiénes son? No estoy obligado a ponerlo. Pues ese hombre debe ser un hombre privilegiado, con una memoria privilegiada, porque en anteriores cabildos se tenía una grabadora. Claro. Y los regidores tenían la confianza de que en base a la cinta se transcribía, se pasaba el papel y después se los daban a firmar. Ahora no existe tal grabación. El señor secretario redacta a su gusto, le borra y le quita, le pone lo que él desea y se los da a firmar, y por eso es que algunos regidores... No tiene la culpa el indio. Sino el que lo hace compadre. Y la verdad es que los regidores deben de tomar su posición. Son realmente los que deben de gobernar. Y son nuestros representantes y deben de poner la muestra. Bueno, hablando de eso, se pretendía, según trascendidos, que iban a solicitar 15 millones de pesos en total para endeudar al municipio de Río Verde. Más sin embargo, bueno, ese mismo día que tuvimos conocimiento
Hablamos con el presidente y no sé si usted nos haya seguido el miércoles, porque la sesión de Cabildo fue el jueves, ¿verdad? El miércoles por la noche estuvo en el estudio la tesorera municipal y ya venía, o sea, de 3 puntos que se iban a pedir 5 millones en cada uno de ellos, pues ya habían abortado uno de ellos, que era el punto número 8. Finalmente, estos créditos, ¿cómo quedan? O sea, le pregunté, bueno, ¿en dónde se desfasaron? ¿Qué pasó con si traes un presupuesto, en dónde se desfasaron? Pues en todo. Dice que no están desfasados, que las partidas no llegan a tiempo y entonces tienen que jugar un poco. Las compras excesivas, los gastos, los apoyos, proyectos, los contratos, por ejemplo, que se hicieron, esa idea de darle 300 y tantos miles de pesos a aquel señor Barba que vino y repartió volantes a todos los usuarios para que pagaran todos esos gastos, esos de 58,000 pesos que le dio a esa empresa, los 3 canes, y esos contratos por apoyo jurídico, que asesorías jurídicas que no sirven para gran cosa, ¿sí? Infinidad de gastos que se han dado, que se han hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, se supone que tenemos un regidor de Hacienda, que es el que debe estar una regidora de Hacienda, por cierto, ya Hacienda. Presidenta del patronato de las fiestas patrias. ¿Cómo la quieren? Se compensa. Sí. Bueno, el caso es de que, pues, yo sé de buena fuente, aunque después anden investigando por ahí a ver quién traicionó y quién me dio el dato, yo sé que la deuda pasa a los 14 millones de pesos. Y sé que la intención era... Más de 3 millones tan solo en doctores, en servicios. Que nadie se enferme. Se intentaba solicitar una línea de crédito, se excluyó el punto número 8. Se intentaba solicitar un adelanto de participaciones, sí, que yo no creo que se dé, porque el gobierno anda en las mismas, no creo que le adelante nada. Lo único que queda es solicitar el crédito de más de 5 millones de pesos. ¿Para qué? Para tapar un hoyo, ¿sí? Y para tapar un hoyo se destapa otro. Esto es como echarle, dijo don Camilo Hernández en el refugio, echarle una gota de agua en un comal y caliente, se hace nada, ¿sí? Esos 5 millones van a servir más que para pagarle a los familiares, a los amigos, que son contratistas y que son amigos de funcionarios municipales. Los doctores se tendrán que esperar, por eso es que ellos, ya cansados, se presentaron en busca de hablar con el presidente, lo cual no lo consiguieron, mas sin embargo ya expresaron su fastidio, su hartazgo. Dicen que, además de que no les pagan, los tratan mal. Dice uno de ellos, mira, a mí me dan 78,000 pesos y me quieren abonar 1,000 pesos. Desde hace meses que le deben ese dinero y le quieren dar abonos chiquitos, como dice una empresa, de 500, de 2,000 pesos a cada uno para que se calmen. Ahí están los doctores. Bueno, esto refleja una pésima o una muy mala administración, pero además de la cuestión económica, la molestia de los dueños, son doctores y dueños de hospitales, centros médicos, ¿sí? Clínicas, que pues ya reclaman su dinero porque ellos también tienen compromiso, pero también se quejan de un personaje, se llama Hugo Velázquez, que él explota unas ambulancias y que tiene negocios precisamente porque resulta que antes se canalizaban esos traslados al Seguro Social y ahora se trasladan a su negocio por favorecerlo, por ayudarlo. Ya no. Ya no, bueno. Pues, ya no, y le voy a decir por qué. Ajá. Porque el seguro, digo, fue un trascendido, el seguro les pagaba y aparte ellos le cobraban al paciente. Además, o sea, del seguro hacia él. Pero del ayuntamiento le dan una serie de ventajas y privilegios, ¿sí? Y entonces de eso le dan vida al negocio ese de las ambulancias. Ese señor... Valdría la pena ver bien quién es y cómo están sus ambulancias, porque aparentemente las del municipio no tienen nada de equipo y las de ellos están súper equipadas. Precisamente por eso, por el favoritismo, porque se canalizan los apoyos, los traslados se hacen hacia esa empresa. Es Hugo Velázquez, les menciono, que es precisamente el que creó el conflicto con los médicos, porque los maltrata, los margina, los hace menos, dicen ellos, les quita trabajo. Ha habido médicos que están a punto de ir a operar y resulta que el señor determina que siempre no, ¿sí? Que siempre no se le autoriza ese, él lleva a otro médico y el otro hace la operación. Es una serie de situaciones, señora, que la verdad es que... Laboratorio de un amigo, en fin.
Exacto, es una vergüenza, y yo creo que, pues, no sé, la verdad no sé si el presidente, la presidenta, Ulises o alguien debe de poner ya orden y debe de buscar la manera de recomponer es un escándalo, todas las cosas. Señor Hugo, bueno. inclusive la forma, oiga, les mandó, no sé si le comenté, un oficio, porque le cae gorda a una mujer que usa unos taconzotes y la vio y dijo, elaboró, y esto es verídico, elaboró un oficio girado a todas las mujeres que prohibido ir a la presidencia con tacones más altos de 3 centímetros. Bueno, ya mejor me caigo. Lo dejamos así. Yo también, porque no. Pues bueno, no, es que es inaudito lo que está pasando. Exacto. Pero bueno, alguien les está guardando todas esas cuentas. Mejor déjeme comentarle. He recibido varios reclamos de sus admiradores, don Juan Pablo, que me dicen que en la anterior ocasión que estuvimos en vivo, al platicarle que los integrantes del patronato de la Feria del Refugio entregarían cuentas puntualmente, pues usted comentó algo que no se escuchó y dicen que si lo hice a propósito. Por supuesto que no, lamentablemente. Estos micrófonos no tienen palabra de honor. Parece que ya me pusieron remedio porque dijimos no hay programas y no hay arreglo. Parece que ya, espero que nos esté escuchando bien. ¿Y qué es lo que dijo don Juan Pablo? Porque si no me comen ahora sí. Pues usted dirá, usted habló acerca de, precisamente, habló de que el patronato de la feria de refugio había rendido su informe y había ofrecido buenos resultados, que había utilidades importantes de ese evento, y mi comentario fue en el sentido de que ojalá y los integrantes de ese patronato del refugio invitaran a los que fungieron como miembros del patronato de la Feria de Río Verde, porque resulta que hasta la fecha, a menos que ustedes me desmientan, no se ha rendido el informe de la feria del año pasado. Y hasta en vísperas, creo que ya se está hablando incluso de entregar en concesión por 10 años esa feria, que debe ser un negociazo, que lo es. Tengo información en el sentido de que sí lo es. Y resulta que en ese sentido iba, de que ojalá que los del patronato del refugio, que ofrecieron buenas cuentas, enseñen o les digan cómo se debe administrar una feria para que el señor, creo que era el señor Pantoja, ya ni me acuerdo quién era el presidente, para que el señor Pantoja o el señor de una carnicería, creo que era también miembro del patronato, bueno, pues quien le tocó. No, de esta ocasión era amigo de las cazuelas, Beto Cazuelas, no me acuerdo cómo se llama, o el Polvorón. El Polvorón, sí, fue quien encabezaba el patronato, y el gerente, bueno, pues el conocido cuñado. Que le limpiaron el frente de su carnicería, que tumbaron los árboles. No, ese fue otro, ese fue en la edición pasada, el señor Pedro Saldaña. En esta ocasión fue Beto. El cuñado de Ulises fue el gerente. El joven doble rocha. Pantoja. Eso es. El señor Pantoja. Bueno, pues habrá que buscarlos para que vayan y tomen las clases al refugio. En ese sentido iba mi comentario. Yo sé que fue una cuestión accidental. Si por alguna razón se distingue esta mesa es porque no hay línea. La línea es que no hay línea. Precisamente por eso es que aceptamos la invitación, porque sé que no hay línea. Rápidamente, ya nos vamos, ya nos están marcando el tiempo. Nada más dígame, ¿qué opina que precisamente hablando de la feria, que se concesione durante 10 años? Y además, dicha propuesta tendría que ir, obvio, a Congreso del Estado para ser ratificada, porque trasciende el periodo de esta administración. No vaya a pasar como cuando a alguien también se le ocurrió la flamante idea y pusieron un patronato, fue ratificado, fue publicado en el periódico oficial, y para evitarse problemas, pues precisamente aquí ya no se llama patronato, acuérdese. En Río Verde no existe un patronato porque crearon uno, fue publicado en el diario oficial, quedó establecido. Él mismo lo desconoció el siguiente presidente,
Entonces, pues el presidente le dio para abajo, porque diciendo, ahora son comités, ya pues, los patronatos. Pues mire, si van a tratar de, como diría Lidia Sansores allá en la tribuna, si van a si van a concesionar, o qué dicen, que van a otorgar la concesión, si van a privatizar, pues que concesionen la presidencia, que concesionen la tesorería. ¿Qué tal si encuentran a alguien que sí sepa administrar la tesorería? Que concesionen la alcaldía y por unos 10 años, ¿qué tal y encuentran un buen administrador? Hay muchas cosas que se pueden resolver por medio de la concesión. A lo mejor no es mala idea esa de concesionar, de la concesionar la feria. Pero bueno, al tiempo, señora, al tiempo. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Como cada domingo le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Llévese el pago de hoy, su botellita de agua, y le agradezco. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Nos invita, claro que sí. Muy amable, gracias. No le cambie, regresamos. Le recuerdo que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos.